Bueno, pues vamos a dar continuidad a este simposio, quien amablemente le pedí y gracias por aceptar al doctor Jorge Aldrete lo coordinara, es esta presencia del Colegio de Medicina Interna, del cual yo soy miembro del mismo desde hace muchos años, yo soy médico internista, de tal manera que me da mucho gusto que estemos compartiendo este foro. Este punto con el cual acaba de terminar el doctor Héctor Sánchez Mijangos, pues es un punto toral. Prácticamente es el enfoque de la plática que les voy a dar. De tal manera que, si ustedes observan, nosotros tenemos muchos retos, todavía difíciles a veces de caracterizar, pero los retos son muy claros, es decir, hay un aspecto de mayor número de personas en riesgo que a veces nos es difícil hacer un screening adecuado. Va a haber muchos más pacientes con diabetes y de estos el control de la enfermedad pues implica muchas circunstancias. Buscamos lo mejor, es decir, que nosotros detengamos la progresión de la diabetes, claro, si la prevenimos mucho mejor, y o que disminuyamos eventos cardiovasculares, o ambas cosas. Pero para ello necesitamos identificar al paciente correcto. Lo que tenemos de herramientas ahorita es que decimos que lo vamos a individualizar, de acuerdo con el perfil del paciente, daremos el tratamiento indicado y esperemos que logremos estos dos efectos, o detener la progresión, limitarla y o evitar eventos cardiovasculares mayores. Y con esto evitarle pues finalmente una mejor calidad de vida. En este punto de identificar al paciente correcto, al cual yo le voy a dar un tratamiento, es precisamente lo que viene en lo que se conoce ahora como medicina de precisión. Es un objetivo dirigido al paciente correcto. Si lo enfoco de dos maneras, de manera muy breve, en el síndrome metabólico, por ejemplo, ya hay subtipos, ¿sí? Y en base a esos subtipos se empieza a estratificar en etapas o estadios la presencia clínica del síndrome metabólico. Y así vean ustedes que a lo que mencionaba el doctor Héctor Sánchez Mijangos, resulta que tenemos síndrome metabólico con daño a órgano blanco, obviamente, ¿sí? En donde predomina resistencia a la insulina, donde predomina la adiposidad, donde vean ustedes que no necesariamente es diabético, pero sí el que tiene adiposidad dominante va a ser hígado graso, ya mencionado aquí es el hilo, y va a ser apnea del sueño, sin que necesariamente sea diabético. Pero esto debemos reconocerlo, que forma parte del síndrome metabólico. Hay una fisiopatología en un continuum que el daño se va sumando, pero que puede debutar de esta manera. Y así habrá quien debute, y sabemos muchos de nosotros que hay una dominancia vascular, es decir, no es obeso, no es diabético y hizo un infarto. Tiene quizá dislipidemia. Entonces, la heterogeneidad de la presentación clínica es lo que hace difícil el enfoque y determinar a qué paciente y qué medidas son las que nosotros tenemos que emplear. Este es el punto y por lo tanto necesitamos ir hacia esa medicina de precisión. Tenemos que hacer esa identificación del paciente de manera correcta. Hemos trabajado mucho nosotros tratando de identificar ese perfil, que es lo que sucede en la población mexicana. En este sentido, hemos tenido algunos indicios de algo, de un fenotipo. Por ejemplo, vean ustedes que el paciente obeso sí tiene respuesta inflamatoria. Vean en comparación al no obeso. Interleucina 12, factor de necrosis tumoral, está incrementada en el paciente obeso. Esto es un trabajo que publicamos recientemente. Vean ustedes cómo estos factores de inflamación correlacionan directamente con el índice de masa corporal de manera directa. Mayor índice, mayor situación de inflamación, igual con circunferencia cintura y de alguna manera, vean ustedes cómo con el contenido de grasa. Entonces sí tenemos en la población mexicana, sí hay un fondo inflamatorio que puede finalmente sumarse y tener distintas expresiones o que favorece distintas expresiones. Vean ustedes cómo el punto es que esta respuesta inflamatoria se correlaciona directamente con la alteración metabólica. A mayor respuesta inflamatoria, mayor cantidad de azúcar, mayor cantidad de resistencia a la insulina
Yo creo que este punto, si ustedes ven, estamos tocando todas las vertientes fisiopatológicas del síndrome metabólico. ¿Y sí lo puede presentar y lo tiene el paciente mexicano? Sí. ¿Y qué le va a conllevar? Algunos a expresión total de diabetes, algunos a expresión de ser obeso con alveolar de sueño y hígado graso, algunos les va a hacer que presenten infarto agudo del miocardio. Ahí en el hospital vimos recientemente con cardiología como 5 pacientes, así como que se sumaron, 25 años infartados. Entonces, ¿a dónde es donde nos está faltando en hacer un adecuado screening, detección temprana y evitar la complicación? Si ustedes ven, cuando esto se correlaciona, entonces estamos viendo que en el perfil del paciente mexicano estamos observando que hay incremento de la respuesta inflamatoria, con incremento de toda la alteración de las variables metabólicas, pero también un decremento de la respuesta antiinflamatoria. Se pierde el balance y ahí es donde viene esa circunstancia, hacia dónde se va a derivar mayor respuesta proinflamatoria, mayor alteración metabólica. En hígado graso hay una correlación entre mayor severidad, mayor respuesta proinflamatoria y menor respuesta antiinflamatoria. Entonces, este es el patrón que estamos viendo. El saberlo interpretar y quizá actuar de manera temprana para evitar esta correlación y que evite finalmente la severidad, por ejemplo, en este caso de la esteatosis hepática o la presentación de esteatosis hepática, pues ese es el futuro y ese es lo que hablo de esa medicina de precisión que tendremos que finalmente después actuar de una manera muy certera. Estamos viendo alteraciones como hiperlectinemia, que cruza directamente con obesidad abdominal fundamentalmente, también que correlaciona con las anormalidades metabólicas, a mayor nivel de leptina, mayor anormalidad metabólica. Esa es la presencia en el paciente mexicano. Entonces, esto estamos ahorita ya conduciendo a saber qué patrón, qué perfil, qué bioquímica, qué presencia inflamatoria, qué correlación hay entre esta y todas las anormalidades metabólicas. Y este es el punto ahorita esencial para poder decir que si yo indico un tratamiento determinado, tendré una respuesta determinada. Entonces queda muy claro que hay esa correlación directa. Hablando precisamente de apnea del sueño, que ya lo extendió el doctor Sánchez Mijangos, sí existe esta pérdida de balance de respuesta inflamatoria como él lo expresa. Sí, medida, sí la existe. ¿Qué interpretación tenemos que dar y cuándo empezó y cómo le condujo a hacer apnea del sueño? Eso es lo que tenemos todavía que buscar, pero que tiene perfil inflamatorio el paciente obeso con apnea del sueño, lo tiene. Y dentro del bagaje y el continuum fisiopatológico tendremos que actuar molecularmente, y esto es donde se emplea el término de molécula a lo clínico. Bueno, como ven, ya no nada más tenemos que ver un fenotipo de síndrome metabólico. Todos los que estamos aquí podemos tener alguna característica de síndrome metabólico sin un fenotipo específico, lo cual hace difícil precisamente el screening y saber actuar a tiempo para prevenir. Y entonces hay un continuum que se va desarrollando por etapas. Estas etapas pueden ser desde un individuo siempre en riesgo, por ejemplo, con solo sobrepeso, que empieza a tener ya depósito de grasa ectópica, a que tenga 1 o 2 criterios, que tenga completo el síndrome metabólico, pero sin daño a órgano blanco, o tenga ya daño a órgano blanco. Esto es lo que tenemos que ver. Ya tenemos que hacer esa precisión. Obviamente el enfoque de tratamiento será totalmente distinto. Y este es lo que tenemos que aplicar. ¿Qué tiene? ¿Cómo lo ubico? ¿Cómo lo estratifico? ¿Y qué intervención correcta tengo que hacer? De igual va en respecto a diabetes. Parece ser que diabetes tipo 2 ya la clasificación como es ya no va a ser suficiente, porque tenemos retos que a pesar que damos un tratamiento no evitamos complicaciones, o hay cohortes o estudios, pero no son en todos. Es un determinado porcentaje que sí responde y que se limita el daño, pero no es en toda la población. Y esto es lo que se está ponderando actualmente. Parecería ser que entonces, para predecir la evolución de la enfermedad, se tiene que pensar de manera diferente con respecto a cómo clasificamos diabetes.
Hay publicaciones ya que están ponderando este punto particular. Algunos de ellos están proponiendo que al final del camino siempre hay falla de célula beta, pero que el inicio es diferente. Y ese inicio es el que hay que identificar. Y vuelve a vincularse, si ustedes ven, hay un vínculo con lo que les mostré de síndrome metabólico. Aquí ponderan que hay un eje de algunas personas que es fundamentalmente resistencia a la insulina. Hay un eje que desde un inicio, independientemente de resistencia o de otras anormalidades fisiopatológicas, es falla de célula beta. Y también hay un eje en donde hay otros déficits, como por ejemplo disminución de incretinas o incremento de la absorción de glucosa a nivel renal, o disfunción cerebral, o microbiota, que son los que disparan y que finalmente van a conducir a que haya hiperglucemia. Entonces hay una heterogeneidad de efectos fisiopatológicos que conducen a lo mismo, pero ¿cuál presenta cada paciente? Y de ahí el resultado o la eficacia del control o el evitarle el desarrollo de complicaciones. Esto es ahora lo que se pondera. Paciente correcto, hay que identificarlo para dar un tratamiento correcto. Obviamente es el inicio, pero a ese va hacia el futuro, va hacia esto, definitivamente. Se ha hecho mucho más. Este es recientemente este estudio que se mostró ahorita en el ADA, recientemente en junio, en donde ya se está ponderando y se está haciendo seguimiento de una población amplia, en donde se está dividida, como lo ven ustedes aquí, y de alguna manera lo que se trata de ver es que sean individuos en seguimiento desde 0 a 97 años. Las cohortes contemplan toda una evolución y un continuo. Y los investigadores están mencionando que los perfiles genéticos fueron distintos en esta población estudiada y que esto correlaciona también con perfiles metabólicos inflamatorios distintos y que de principio ellos observaron, no hay conclusiones, simplemente observaron que obviamente hay el grupo 1, el diabético tipo 1, el grupo 5 que se identifica, el clásico que todo el mundo estamos tratando, en donde la mayoría es por sobrecarga metabólica, su expresión clínica, ¿sí? Es decir, el que está con resistencia a la insulina, la obesidad, síndrome metabólico, ¿sí? Pero también hay alguien específico, ¿sí?, que incluye a los pacientes más obesos que tienen un perfil genético distinto, aquellos que incluyen a pacientes que tienen más resistencia a la insulina y con mayor riesgo de enfermedad renal. Creo que lo vemos en ocasiones, ¿no? Si no entendemos cómo desarrollan tan pronto insuficiencia renal si tiene 3 años. Y aquel que predominantemente tuvo, independientemente de todo, falla a célula beta de fondo no autoinmune. Entonces, como ven, ¿y qué es esto? Heterogeneidad de la diabetes tipo 2 o otros grupos. Este es lo que se trata finalmente de investigar, de precisar, y a esta población, les comunico, está en seguimiento y sacarán pronto conclusiones. De tal manera que empiezan a ver ya que sí se empiezan a identificar genotipos específicos para ciertos grupos étnicos que están vinculados con estas alteraciones fisiopatológicas. ¿Y hacia dónde vamos? Parece que tenemos que unir. Yo siempre he hablado de un continuum y tenemos que entender cómo el desarrollo fisiopatológico es un continuum que nos lleva a conocer lo que conocemos en diabetes tipo 2, pero tenemos que saber interpretar cómo esto hay una interrelación de uno o de otro lado para entender el mecanismo preciso y poder actuar y dar la indicación terapéutica precisa. Muy amables por su atención. Quisiera invitar a los participantes del simposio al presidio, por si hay alguna pregunta. Y bueno, alguna aclaración cultural. Hace 2 años tuvimos oportunidad de trabajar en la Sierra Tarahumara. Y bueno, no en la parte fashion, que seguramente muchos conocen que es Krill, sino en Choreachi y Huachochi. Ahí no llegan los camiones que comentaba el doctor Héctor Sánchez, llegan a más 4x4, que llevan 6 horas desde Guadalupe y Calvo hasta la sierra. Y
También hay camiones de cerveza y como cosa anecdótica, los rarámuri, que es el nombre correcto, que no tarahumara, rarámuri significa pies ligeros, no tienen X en su abecedario. Entonces no hablan de los six, hablan de los seisitos. Entonces la primera vez que me dijeron, doctor, vamos a tomarnos un seisito, como que no le entendía, y bueno, ya después supe el significado del seisito y del tejuino y otro tipo de cosas que utilizan allá para elevarse un poquito. No sé si alguien tenga alguna pregunta para nuestros panelistas. Creo que esta parte de la esteatosis hepática modifica muchos conceptos que teníamos, lo mismo que la parte de la apnea obstructiva del sueño. Tenemos al frente 2 micrófonos, si gusta acercarse, por favor, doctora. Sí, buenos días. El Abrixone como medicamento para la esteatosis hepática, ¿cuánto tiempo lo podríamos usar en un paciente con obesidad? El Abrixone principalmente ha dado mejores resultados, lo mismo que la pirfenidona en fibrosis. Sí se utiliza en esteatosis, sí se ha visto que hay disminución en las transaminasas, no está establecido un límite específico de tiempo. Personalmente lo he llegado a utilizar por periodos de más de 6 meses y sí he tenido buenos resultados, pero no en todos los pacientes. Y los reportes que tiene el medicamento, lo mismo que el Quitocel, que actualmente se está utilizando en fibrosis, la indicación de los 2 medicamentos es principalmente para fibrosis, no tanto para esteatosis, sino ya en etapas más avanzadas. Buenos días. Para la doctora también una pregunta, se dice, ¿no?, que el uso de la vitamina E, las dosis, si se permite, y cuánto tiempo. Y para el doctor González Chávez, si el uso de la metformina, ¿sí se puede usar en la prediabetes o no se puede usar? Ok, en cuanto a la vitamina E, hay algunos estudios contradictorios. Hay estudios que sí han mostrado que funciona como antioxidante a dosis de 400 microgramos, porque sabemos que dosis de más de 800 microgramos se asocia a otro tipo de alteraciones, principalmente sangrados. Sin embargo, no todos los estudios son concluyentes de que realmente tenga beneficio, ¿no? Y por cuánto tiempo utilizarlo, tampoco se tiene un límite de tiempo bien establecido. Ha habido estudios que por lo menos tienen 1 año de seguimiento, pero a dosis de 400, porque por más de 800 sí se ven efectos secundarios. ¿Diario la dosis? Sí. ¿Durante hasta 1 año? No hay un límite establecido. Hay estudios donde sí tienen una duración del estudio de 1 año. Sin embargo, no… tristemente, y era lo que les comentaba yo, no hay ningún medicamento hoy por hoy que realmente haya demostrado efectividad, ni la pentoxifilina, ni la vitamina E, ni el ácido ursodesoxicólico. Cada uno puede actuar en diferentes formas, en diferentes pacientes puede tener beneficio, pero no hay algo perfectamente establecido en cuanto a tiempo, ni en eficacia en todos los pacientes. Muchas gracias, doctora. Sí se usa la metformina con 3 aseveraciones. La primera es que si la uso, obviamente estoy con intención de modificación de estilo de vida. Y si uso la metformina, debo lograr niveles de glucosa normales y mantenerlos siempre. Si yo no hago un tratamiento que sea efectivo de esta manera, no voy a prevenir. Este es precisamente el reto. Y me parece que en ocasiones no lo hacemos correctamente. Debe tener hemoglobina glucosilada normal, glucósido normal, necesariamente para poder prevenir. Y en ocasiones lo que hacemos es que disminuimos unos miligramos, pero no regresamos a lo normal y finalmente no va a ser eficaz para prevenir. Y bueno, también igual, el último punto es que, bueno, bajo la presentación que acabo de hacerles, también vemos enfermos en los cuales la metformina no es útil. Y no es útil porque nos falta identificar precisamente estos mecanismos fisiopatológicos que involucran a algunos determinados pacientes. Muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo? Dosis efectiva, es decir, nosotros tenemos que emplear como está, hasta 2 gramos, que es cuando nosotros tenemos efectividad.
Nosotros tenemos que estar convencidos que vamos a disminuir la glucosa a niveles normales. Podemos estratificar como es para que tolere, pero tenemos que llegar a la dosis efectiva que disminuya a lo normal. Y la dosis de metformina está 2 gramos y medio. Si con 2 gramos usted no logró el efecto, no es un paciente que responde a metformina. Quisiera agregar algo. En cuanto al tratamiento, no era la finalidad de la plática, pero en cuanto al tratamiento de la esteatosis hepática, sí se ha visto que el modificar todos estos factores agregados como parte del síndrome metabólico, especialmente la resistencia en la acción de la insulina, la hiperglicemia, la hiperinsulinemia, esto tiene mayor impacto que otros medicamentos que se han intentado utilizar como la vitamina E. La metformina, las glitazonas en pacientes bien indicados pueden tener muy buenos resultados, especialmente al disminuir la resistencia en la acción de la insulina. Y en el caso de las glitazonas, bueno, pues actúan sobre los receptores PPAR-gamma, que los nuevos medicamentos, como el GFT505, lo que están buscando es disminuir inflamación también a través de estos receptores PPAR, pero no gamma, sino delta y principalmente delta. Para la doctora de esteatosis hepática, bueno, yo soy médico bariatra de Frontera, de Ciudad Juárez, y sí veo mucho en el adolescente, ¿verdad? La grasa ectópica, hígado graso casi en el 70-80%. Yo sé inicio metformina, doctora, y no sé usted qué tanto me pueda decir sobre la adenilmetionina para hígado graso, que usted ahorita habló que es importante actuar en esta parte de esteatosis más que cuando ya está la fibrosis. ¿Qué hacemos con ese niño y adolescente que estamos viendo ya con las transaminasas elevadas y con obesidad, hasta obesidad mórbida? Sin duda la base de tratamiento sigue siendo la dieta y el ejercicio. Eso va a ser lo más importante, especialmente disminuir la grasa abdominal, la grasa visceral. Efectivamente, el uso de metformina, como les comentaba, ¿no? Al disminuir la resistencia en la acción de la insulina, disminuimos ese aporte excesivo de ácidos grasos libres y es lo que más modifica. Y lo que más nos ayuda también, especialmente en este grupo de edad, ¿no? Porque en el caso de las glitazonas yo he visto que aumentan mucho el peso. Sí, desgraciadamente tenemos que seleccionar correctamente al paciente, porque son pacientes además con otras comorbilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el actuar en los PPAR-gamma nos disminuye la resistencia a la insulina, pero si ya es un paciente que además tiene una obesidad u obesidad mórbida, pues tenemos que tener en cuenta también este dato, ¿no? En ese caso tal vez podríamos utilizar otro tipo de medicamentos que nos ayudaran también al mejor control de la glucosa, como por ejemplo, y que tienen impacto en el peso, como por ejemplo los análogos de GLP-1. Okay, pero bueno, y eso sería muy caro. Y en cuanto a la adenilmetionina, lo que es el Samir, lo que es Neocholal, todo eso, ¿qué experiencia tiene usted, doctor? Ok. El Cholal específicamente se ha utilizado durante muchísimos años en nuestra población mexicana y es exactamente lo mismo que el Samir y exactamente lo mismo que el Abrixone. Hay pacientes en los que funciona y funciona bien realmente, aunque si usted revisa la literatura internacional, dicen que pues no tiene mayores efectos. Sin embargo, nosotros como mexicanos lo hemos utilizado durante muchos años en nuestra población y hemos visto que sí, en algunos pacientes sí disminuye transaminasas, pero realmente en la literatura lo encuentra lo mismo que la vitamina E y que otros, que no está claro su papel, ni tampoco por cuánto tiempo, ni que tenga efectividad en todos los pacientes. Personalmente, sí lo he llegado a utilizar y sí ha tenido buen efecto en algunos pacientes, pero no en todos. Okay. Y el Orlistat, doctora, en el adolescente de 60 miligramos, así también. No sé El Orlistat es es el único medicamento actualmente aprobado para control de peso ante la FDA y sí está dentro de la base del tratamiento, dentro de los fármacos, sí se utiliza el Orlistat. Tiene además un papel importante en disminuir lípidos, ¿no? Especialmente LDL. Entonces sí se puede utilizar y aquí la limitante siempre va a ser la tolerancia del paciente, porque sabemos que si no se asocia a una buena dieta, seguro va a tener diarrea grasa, seguro.
Y esa es la limitante que muchos terminan abandonando el tratamiento. Entonces, generalmente dosis de 60 miligramos es mucho mejor tolerada que 120 y a veces el utilizar las 60 miligramos una sola vez al día puede ser de ayuda y puede ser mejor tolerada que intentar utilizarlo con cada alimento. Correcto. Gracias, doctora. Y Gracias. para el doctor, cuando una hemoglobina glicosilada ya le marca un marcador arriba de 5.7, sí es ya iniciar la metformina, no a dosis máxima, como decía, de 2 gramos, sino de 500, o no le va a servir de nada a un paciente prediabético. O sea, lo que debe ver es el resultado, lo debe evaluar. Usted puede iniciar, si nosotros iniciamos metformina siempre para ver si hay tolerancia, iniciamos dosis a veces de 500 o de 1 gramo, pero yo veo efectividad. Yo debo medir a los 3 meses si esa hemoglobina glucosilada regresó a niveles normales. Si no lo he logrado, debo estratificar e incrementar dosis. El objetivo es, y está demostrado en estudios, si no logramos niveles de glucosa normal, no prevenimos diabetes. Y a veces esto no lo hacemos de manera correcta. Nos conformamos con que no se ha subido, pero no la disminuimos a nivel normal. Este es el hándicap ahorita actual. Sí. Es que actualmente veo que la Doctora, yo hemoglobina quisiera glicosilada… pedirle, doctor, es que casi estamos ya por entrar al receso Sí, y hay 2 personas la más que hemoglobina quisieran. glicosilada ya cambió, ¿verdad? 5.7 ya es prediabético, ya antes era arriba de 6. ¿Qué es lo que actualmente No, siempre se ha sido está ese el rango, creo que no. El rango es ese, y conocido por el ADA por guías internacionales. haciendo? Gracias. No ha cambiado. Tenemos espacio para 2 preguntas más, que son las que están esperando. Nuestros panelistas van a estar todavía un rato en el receso, si alguien quisiera acercarse a ellos, con todo gusto. Sí, Doctor. para el doctor González, ¿qué efecto tendría el uso de antibióticos en el infante, recién nacido, lactante mayor, en el cambio de la expresión del genotipo de la microbiota? Porque sí me llamó muchísimo me ha llamado mucho la atención que la mayoría de las personas en el lugar, en el norte del Estado de México, el uso de antibióticos es bárbaro. En el lactante, entonces, ¿qué cambios podría tener en la microbiota ese uso indiscriminado de antibióticos para la expresión del genotipo en relación a la obesidad o la diabetes? Total, está en seguimiento de grupos de cohorte, se ve que hay mayor predisposición a desarrollar enfermedades crónicas, diabetes, en quien se usa antibiótico. Sí, doctor. Otra cosa muy importante que aquí me estoy escuchando es que generalizamos al paciente, estamos escuchando que la dosis, etcétera y demás, pero yo creo que nos olvidamos de que hay que personalizar el tipo de tratamiento y no generalizar. Entonces venimos La afirmación es hacerlo. esa, individualizar ahorita y llegaremos a precisar. Este es lo que tenemos que hacer con todos los elementos moleculares y clínicos, interrelación e interpretación para hacer lo que usted menciona. Muchas gracias, muy gentil. Una última pregunta, doctora. Hola, buenos días. Yo soy médico general y estoy haciendo una maestría en nutrición clínica. Estuve trabajando en el servicio de cirugía. Nosotros vimos que con los pacientes con síndrome metabólico que fueran bajo alguna cirugía, la que fuera, la suplementación con antioxidantes y con todo lo que trae el Libermed, selenio, etcétera, le iba muy bien a los pacientes, pero en la clínica que no sea quirúrgico, ¿qué tanto se recomiendan los suplementos? ¿O qué opinan acerca de la suplementación para un paciente obeso para su estado proinflamatorio? Mira, los radicales libres de oxígeno que también están presentes en el estrés metabólico en el paciente obeso, en el paciente con diabetes, son muchos los mediadores y los radicales libres. Y no hay estudios que nos diga qué dosis de qué antioxidante sería idóneo. Y no tenemos todavía clínicamente en los laboratorios la manera de identificar estas especies libres de oxígeno. Tenemos información general. En teoría los antioxidantes podrían funcionar en algunos pacientes, como tú bien lo mencionas, vemos resultados, pero no hay ningún estudio concluyente. Yo los utilizo, yo los prescribo porque creo que en algo ayudan, pero no tenemos información 100% creíble que nos diga qué dosis, qué antioxidante, cuánto tiempo, etcétera. Yo te voy a decir lo que dicen las guías en el ADA. No se recomienda su uso para, aquí es donde viene, mejorar el control glucémico.
Entonces, debido a la falta de evidencia que esto tenga. Está en la guía ahorita, así lo estamos interpretando con evidencia científica, pero indudablemente que creo que mucho lo estamos utilizando basándonos en algunos estudios, pero finalmente aún todavía no está en guías de práctica clínica o en cualquier otro nivel de guía como la Asociación Americana de Diabetes. Y es exactamente lo mismo en esteatosis. Sí se utilizan, pero lo mismo, en la literatura internacional no te hablan de que tenga una evidencia real ninguno de estos medicamentos, ni el Cholal, ni la demetionina, ni el Ibermed, ni ninguno de estos, no especifican tampoco tiempo ni dosis. Creo que es algo que totalmente se debe de personalizar y elegir a nuestros pacientes. Y hay muchas investigaciones de fondo, eso sí. Quizás salga nueva evidencia que sustente esto. En el caso de los antioxidantes, como los derivados de semilla de la uva y cosas de esas, nadie va a hacer investigación porque ya no son patentables, entonces no va a haber quien invierta en eso. Entonces vamos a tener que seguir las guías y tal vez algún conocimiento, pero no creo que lleguemos a avanzar mucho porque no van a invertir dinero en esos estudios. Bueno, pues agradecemos a los panelistas y los invitamos a pasar al primer receso.